Chancuza. Los neandertales sobrevivieron durante 300.000 años en la Europa de la Edad de Hielo. La pregunta es, ¿por qué desaparecieron? Durante más de 300.000 años, los neandertales no solo sobrevivieron a la Edad de Hielo, sino que la conquistaron. Mientras los glaciares se extendían por Europa y los mamuts gobernaban las llanuras heladas, estos primos robustos y misteriosos de los humanos modernos se labraron una vida tan intensa que dejó cicatrices en nuestro ADN. Hoy en día, muchos imaginan a los neandertales como brutos, torpes y condenados. Pero la verdad es mucho más asombrosa. Estos antiguos humanos dominaron el fuego, construyeron herramientas con precisión quirúrgica y cazaron depredadores que harían temblar a los cazadores modernos. En este video, nos sumergimos en la intensa vida de los neandertales durante la Edad de Hielo. Una vida de frío implacable, dificultades inimaginables e increíble resiliencia. ¿Qué los llevó al borde de la extinción? ¿Y por qué su historia todavía resuena dentro de nosotros? Quédense porque lo que viene a continuación reescribirá todo lo que creían saber sobre quiénes somos. ¿Quiénes eran los neandertales? No construyeron ciudades, no escribieron libros, pero dejaron algo mucho mayor. Huellas congeladas en el hielo y el tiempo. Los neandertales no eran una rama primitiva de la humanidad. Eran nuestros parientes más cercanos, los que enfrentaron el mundo en su punto más frío y se negaron a doblegarse ante él. Durante cientos de miles de años, caminaron por la misma tierra que nosotros, solo que la suya era más fría, más dura y mucho más peligrosa. Descubiertos en el Valle de Neander, en Alemania, en 1856, estos humanos de la Edad de Hielo desconcertaron a los científicos durante décadas. Sus cráneos eran gruesos, con frentes inclinadas y prominentes arcos superciliares. Tenían tórax en forma de barril, brazos fuertes y huesos enormes. Pero lo que realmente los definía no era su apariencia, era la ferocidad con la que vivían. Dejemos una cosa clara. Los neandertales no fueron un callejón sin salida evolutivo. Según el Museo de Historia Natural, vivieron en Europa y Asia Occidental durante más de 300.000 años, superando ventiscas, depredadores y hambrunas durante los capítulos más brutales de la Edad de Hielo. En un momento en que enormes glaciares descendían desde el Ártico y las temperaturas descendían regularmente por debajo del punto de congelación, estos humanos resistentes perduraron porque tenían que hacerlo. Chunk 2. ¿Cómo? Bueno, estaban físicamente diseñados para ello. Huesos más gruesos, cuerpos robustos y narices anchas que calentaban el aire helado antes de cada respiración. Cada centímetro del cuerpo de un neandertal era un producto de la supervivencia. Su biología no era un defecto. Era un diseño nacido de la desesperación, forjado por el hielo y refinado por el peligro, pero aún más notables que sus cuerpos eran sus mentes. Los neandertales fabricaban herramientas sofisticadas, lanzas, raspadores y punzones. Cazaban presas enormes como rinocerontes lanudos y bisontes, a menudo en grupos coordinados. Construían refugios, vestían ropa y controlaban el fuego, no solo para cocinar, sino para luchar contra la noche interminable de los inviernos de la Edad de Hielo. Y aquí está el giro. No eran tan diferentes de nosotros. De hecho, investigaciones genéticas recientes, incluidos hallazgos de científicos convencionales, confirman lo que antes era controvertido. La mayoría de los humanos modernos portan entre el 1 y el 2% de ADN neandertal. Esto significa que no solo coexistieron con el Homo sapiens, se cruzaron con ellos. En cierto modo, su historia no terminó en la extinción,
se convirtió en parte de nosotros. Continuó en nuestra sangre, en nuestros sistemas inmunológicos y en nuestra propia capacidad para enfrentar el frío. Aún así, su vida diaria era nada menos que brutal. Imagínenlo. Vientos helados aullando a través de la tundra estéril. Sin redes de seguridad ni hogares cálidos. Solo familia, instinto y la constante amenaza de inanición o ataque. Cada día era una batalla. Cada decisión, desde elegir una ruta de caza hasta construir un paravientos, significaba la diferencia entre la vida y la extinción. Pero lo que hace que su historia sea tan intensa y tan inquietante es que todavía la estamos reconstruyendo. No dejaron registros escritos, solo huesos, piedras carbonizadas y herramientas grabadas por el clima y el tiempo. Los desenterramos de cuevas heladas y glaciares derretidos, fragmentos de un pueblo que una vez se enfrentó cara a cara con la edad de hielo y casi ganó. Los neandertales no eran monstruos. Chunk III no eran mitos. Eran humanos, feroces, frágiles e inflexibles. Y sus huellas congeladas todavía nos conducen de vuelta a la verdad de dónde venimos. Y cuánta intensidad se necesitó una vez para ser humano, construido para la brutalidad. ¿Cómo sobrevivieron al frío? Si la supervivencia fuera un deporte, los neandertales nacieron campeones. La edad de hielo no era solo fría. Era despiadada. Las ventiscas arrasaban la tierra como depredadores. La comida desaparecía durante temporadas enteras. Sin embargo, de alguna manera, a través de todo ese caos, los neandertales no solo perduraron, se adaptaron. Sus propios huesos cuentan la historia. El cuerpo neandertal era como un arma de invierno. Las extremidades rechonchas reducían la pérdida de calor. Las narices anchas calentaban el aire gélido antes de que llegara a los pulmones. Y su masa muscular, increíble. Eran fortalezas ambulantes de carne y hueso, construidas no para la comodidad, sino para el combate contra un entorno que los quería muertos. Según investigadores del documental Horizon de la BBC, eran más fuertes que casi cualquier humano moderno. Sus brazos lo suficientemente poderosos como para clavar una lanza a través de un bisonte que cargaba. Su resistencia lo suficientemente alta como para perseguir presas durante horas a través de la nieve y el aguanieve. Cada músculo, cada latido del corazón, era una rebelión contra la extinción. Eran especialistas adaptados al hielo, pero incluso los genes perfectos no fueron suficientes para conquistar la edad de hielo. Para sobrevivir al frío, los neandertales tuvieron que innovar. Y lo hicieron. Construyeron paravientos con huesos de mamut y pieles de animales, creando hogares primitivos que mantenían alejado el viento mordaz. Usaron el fuego no solo para calentarse, sino también para cocinar, protegerse e incluso para establecer lazos sociales. Un estudio reciente sugiere que los neandertales podrían haber transmitido técnicas para encender fuego a través de generaciones. Una habilidad tan sagrada como la vida misma. Su dieta también se adaptó al clima brutal. En las regiones cálidas, los humanos podían forrajear, recolectar bayas y sobrevivir con materia vegetal, pero no los neandertales. La edad de hielo no ofrecía ningún lujo. Chunk IV, en cambio, se convirtieron en cazadores con alto contenido de proteínas. Los análisis de sus huesos muestran dietas ricas en carne, renos, caballos salvajes e incluso alces gigantes. De hecho, estudios de isótopos químicos del Museo de Historia Natural de Londres revelaron que los neandertales tenían niveles de nitrógeno similares
a los de los carnívoros de primer nivel como los lobos, lo que significa que no eran solo carroñeros. Eran cazadores ápice, que gobernaban las llanuras heladas de sangre y nieve. ¿Y cómo cazaban presas tan peligrosas sin armas modernas? Con inteligencia y trabajo en equipo. Usaban lanzas de empuje, no proyectiles. Esto significa que tenían que acercarse, a veces a menos de 1 metro, de un bisonte o mamut. Era de alto riesgo, alta recompensa, pero ahí es donde entraba en juego su fuerza y coordinación. Algunas evidencias fósiles muestran lesiones curadas, huesos rotos que se habían reparado, lo que sugiere que sus comunidades cuidaban de los heridos. En un mundo helado donde los débiles a menudo eran dejados atrás, los neandertales rompieron la regla. Lucharon entre sí tan ferozmente como lucharon contra el hielo. E incluso en los detalles más pequeños, se adaptaron para sobrevivir. Adaptaron sus herramientas a la temporada. En los meses más cálidos, afilaban cuchillas para procesar pieles para la ropa. En los meses más fríos, daban forma a raspadores para limpiar pieles para el aislamiento. La evidencia de sitios en Francia y Bélgica muestra estrategias estacionales de fabricación de herramientas, un signo de previsión y adaptabilidad. No es exactamente el comportamiento de los cavernícolas tontos, ¿verdad? Aún así, incluso con sus adaptaciones geniales, la vida durante la Edad de Hielo siempre estuvo al límite. Las cuevas se derrumbaban. Las tormentas de hielo llegaban sin previo aviso. Los depredadores, incluidos los gatos con dientes de sable y los leones de las cavernas, los acechaban en la oscuridad. Cada día era una apuesta. Cada paso a través de la nieve podría ser el último. Y a través de todo esto, los neandertales se mantuvieron firmes. Los últimos supervivientes en un mundo que se negaba a dejarlos vivir. Duraron 300.000 años. Eso es 3 veces más de lo que ha existido el Homo sapiens. Sobrevivieron no por casualidad, sino porque fueron construidos para la brutalidad, no en crueldad, sino en resistencia. Y, sin embargo, en toda su fuerza, había grietas en el hielo. Porque mientras los neandertales podían luchar contra el frío y los depredadores, algo aún más intenso estaba a punto de cambiarlo todo. Chunk 5. Competencia. La caza nunca terminó. Depredadores en un mundo helado. Caminar tras los pasos de los neandertales era cazar o ser cazado. Durante la Edad de Hielo, la línea entre depredador y presa se difuminaba con cada paso a través de la nieve. Cada día era un concurso, una carrera por el fuego, la carne y la supervivencia. Los neandertales no se sentaron en la cima de la cadena alimentaria. Se abrieron camino a zarpazos, un encuentro brutal a la vez. E incluso entonces, su dominio nunca estuvo garantizado. Su mundo helado estaba vivo de peligro. Las llanuras de la Europa de la Edad de Hielo temblaban con mamuts, rinocerontes lanudos y bisontes. Pero estos no eran los únicos gigantes. Osos de las cavernas del tamaño de vehículos utilitarios deportivos dormían en las mismas cavernas que los neandertales llamaban hogar. Gatos con dientes de sable con colmillos como dagas rondaban la noche. Hienas, lobos y leones de las cavernas acechaban los mismos senderos que cazaban. Cada sombra significaba hambre o muerte. Evidencias arqueológicas escalofriantes de estos encuentros revelan marcas de garras dentro de los refugios de cuevas neandertales, huesos roídos y esqueletos que muestran heridas punzantes de colmillos o dientes. Imaginen agacharse en la oscuridad, acurrucados alrededor de un fuego con su familia, mientras que justo más allá, de las sombras parpadeantes,
Algo está observando y esperando para atacar. La edad de hielo fue una cacería constante, y los neandertales fueron tanto los cazadores como los cazados. Esta era la intensidad de la vida neandertal. No había seguridad, solo el siguiente momento. Pero esto es lo que es verdaderamente notable. No solo sobrevivieron a estas amenazas, aprendieron de ellas. Los neandertales estudiaron el comportamiento animal, siguieron las rutas de migración, utilizaron el terreno natural para emboscadas y tendieron trampas. Su caza no fue imprudente, fue táctica. Sitios fósiles como los de Lacat de Sambat en Jersey muestran evidencia de neandertales que conducían grandes presas como mamuts por acantilados para matarlos de manera eficiente. Ese tipo de coordinación de caza requiere no solo fuerza, sino planificación y comunicación. Chonk 6. Cuando los neandertales luchaban como uno solo. Aún así, cada muerte era una apuesta. Cazar grandes presas con lanzas con puntas de piedra significaba un combate cuerpo a cuerpo. No es sorprendente que los esqueletos de neandertales a menudo muestren costillas rotas, cráneos fracturados e incluso heridas punzantes de colmillos de animales. Sin embargo, algunas de estas heridas sanaron. Prueba de que los neandertales cuidaban de los suyos. No solo sobrevivieron juntos, sufrieron juntos. Y no olvidemos su competencia, otros humanos. Alrededor de 60.000 años atrás, el Homo sapiens comenzó a migrar a la Europa de la Edad de Hielo. Estos recién llegados eran más rápidos, más delgados. Y, lo que es más importante, usaban armas de largo alcance como lanzas arrojadizas y arcos. Mientras que los neandertales se enfrentaban a las presas de cerca, estos recién llegados las derribaban desde la distancia. Menos riesgo, más recompensa. Los terrenos de caza que una vez sustentaron a los neandertales, de repente se volvieron abarrotados y mortales. ¿Hubo escaramuzas? Casi con certeza. Si bien la evidencia fósil directa de batallas a gran escala es rara, la tensión entre especies competidoras en territorio limitado es una expectativa natural. E incluso sin violencia directa, la presencia de Homo sapiens significó menos animales para cazar, más bocas para alimentar y una rápida disminución del dominio neandertal. Como si eso no fuera suficiente, los cambios climáticos durante la última edad de hielo interrumpieron los patrones de migración. Las presas se movieron hacia el sur. Los bosques desaparecieron. La caza se volvió más difícil, más fría y más arriesgada. Cuando hablamos de la intensa vida de los neandertales durante la edad de hielo, esto es lo que queremos decir. Todos los días se aventuraban sin garantía de regreso. Cada cacería era una prueba de músculo, mente e instinto. La caza nunca terminó porque el mundo nunca dejó de cazarlos. Y aún así, se negaron a desvanecerse en silencio. Acecharon mamuts a través de ventiscas, superaron a depredadores que deberían haberlos destruido y mantuvieron el fuego encendido cuando todas las fuerzas de la Tierra intentaron apagarlo. Eso es lo que hace que su historia sea tan fascinante. No que vivieran entre monstruos, sino que se volvieran lo suficientemente fuertes como para enfrentarlos. Chonk 7. Porque en la Edad de Hielo, el poder no se trataba de dominación. Se trataba de resistencia. Y nadie, ni siquiera nosotros, vivió nunca más intensamente que ellos. Y su vida diaria revela algo más profundo, algo humano, fuego, familia y miedo. La vida diaria bajo el hielo. La supervivencia no se trataba solo de fuerza, se trataba de permanecer juntos,
Debajo de capas de hielo, dentro de cuevas oscurecidas y refugios improvisados, los neandertales vivían un ritmo diario, que era tan intenso e íntimo como el mundo que los rodeaba era brutal. Por cada mamut lanudo que derribaban, había momentos tranquilos a la luz del fuego. Momentos que revelan una verdad sorprendente. Los neandertales no eran solo guerreros del clima frío. Eran familia. Sus hogares eran humildes pero deliberados. En Francia y Croacia, los arqueólogos han descubierto círculos de piedra, montones de huesos e incluso hogares dispuestos con cuidado. Evidencia de espacios habitables que eran más que solo refugios del frío. Estos eran espacios comunales donde los neandertales se reunían, comían, compartían calor y quizás incluso contaban historias. Según el Museo de Historia Natural, los neandertales eran muy sociables. Probablemente vivían en grupos muy unidos de 10 a 15 individuos. No demasiado grande, solo lo suficiente para administrar la comida, mantenerse móvil y cuidarse mutuamente. Los registros fósiles muestran individuos ancianos con dientes desgastados y lesiones graves que vivieron mucho después de sus heridas. Alguien tuvo que alimentarlos. Alguien tuvo que ayudarlos a sobrevivir. Ese alguien era familia. Y en un mundo gobernado por vientos helados y depredadores acechantes, la familia lo era todo. Pero no dejen que la calidez de sus lazos los engañe. La vida diaria todavía estaba envuelta en miedo. Incluso dentro de sus hogares, el peligro nunca estaba lejos. Los fuegos tenían que ser constantemente atendidos. Las cuevas se derrumbaban. La enfermedad se propagaba rápidamente. Chunk 8. Y cualquier error, un paso en falso sobre el hielo, una carcasa en mal estado, podría significar un desastre para todo el grupo. Para gestionar esto, los neandertales desarrollaron comportamientos sorprendentemente avanzados. Utilizaron ocre rojo y dióxido de manganeso, no solo como decoración, sino posiblemente para ayudar a encender fuego y conservar las pieles. Los huesos quemados y el carbón vegetal de antiguos hogares nos dicen que cocinaban sus alimentos, mejorando la digestión y reduciendo los parásitos. Y luego está el misterio del entierro. Sí, los neandertales enterraban a sus muertos. En sitios como la cueva Shanidar en Irak, se han encontrado esqueletos cuidadosamente colocados en fosas poco profundas, a veces junto con polen, lo que sugiere la posibilidad de ritos funerarios. ¿Estaban de luto, honrando o simplemente protegiendo a sus muertos de los carroñeros? Puede que nunca lo sepamos, pero el acto en sí háblala por sí solo. Estas no eran criaturas insensibles. Tenían rituales y tenían dolor. Los niños también formaban parte del panorama. Se encuentran esqueletos juveniles en casi todos los sitios importantes, a menudo con signos de cuidado y nutrición. Es posible que los miembros mayores enseñaran a los más jóvenes cómo fabricar herramientas, cómo rastrear presas y cómo mantenerse con vida. La enseñanza, la verdadera enseñanza, requiere paciencia, y la paciencia proviene de la empatía. Sin embargo, incluso con calor, familia y fuego, los neandertales siempre estuvieron a una ventisca de la extinción. Imaginen irse a dormir todas las noches, sin saber si los animales regresarán la próxima temporada, si la leña durará la tormenta, o si otra tribu u otra especie podría tomar su terreno de caza. Esa es la intensidad de su vida durante la Edad de Hielo. Fue una danza entre la esperanza y la dificultad, la comodidad y el caos. Un momento estás compartiendo carne asada con tus hermanos. Al siguiente,
Estás rastreando un reno herido durante kilómetros a través de la tundra helada, sabiendo que puede ser la última comida durante semanas. Pero en esta fuerza silenciosa, los neandertales revelaron algo más. Algo de lo que rara vez se habla. Tenían cultura. No solo sobrevivieron a la edad de hielo, le dieron significado. En lo profundo de la oscuridad de las cuevas, dejaron marcas de ocre rojo y esténciles de manos. Los primeros susurros humanos del arte. Hablaron de maneras que quizás nunca recuperemos por completo. Enseñaron a sus jóvenes. Enterraron a sus muertos y transmitieron conocimientos que dieron forma a generaciones. Vivieron con un propósito, y tal vez eso es lo que los hizo más parecidos a nosotros. Cuando los gigantes se desvanecieron, la misteriosa desaparición. Chonk 9 habían sobrevivido a todo lo que la edad de hielo podía arrojarles, excepto lo que vino después. Durante más de 300.000 años, los neandertales prosperaron. Desde los vientos mordaces de Europa occidental hasta las tierras altas de Siberia, cazaron, recolectaron y se adaptaron. Pero luego, hace unos 40.000 años, desaparecieron. Ninguna gran batalla, ninguna catástrofe singular, solo silencio. Entonces, ¿qué pasó? Esa pregunta ha atormentado a los arqueólogos durante décadas. Y la respuesta es complicada porque la extinción de los neandertales no fue un solo evento. Fue un lento y doloroso desenredo, un desvanecimiento, no una caída, una teoría, el cambio climático. A medida que la edad de hielo comenzó a derretirse y los períodos cálidos aumentaron, los ecosistemas cambiaron. Los bosques reemplazaron a las praderas abiertas. Los animales de presa, como los renos y los mamuts, se trasladaron al norte o disminuyeron por completo. Los neandertales, altamente especializados en la caza de animales grandes en la tundra, se encontraron persiguiendo fantasmas a través de bosques que no estaban construidos para navegar. Pero los neandertales eran adaptables. Esto solo no los habría aniquilado. Ahí es donde entra el Homo sapiens. Para cuando los neandertales se enfrentaban al estrés ambiental, los humanos modernos ya se estaban mudando a Europa en números crecientes. Y a diferencia de los neandertales, el Homo sapiens trajo nuevas herramientas, nuevas estrategias y mayores densidades de población. Cazaban con armas de largo alcance, se organizaban en grupos más grandes y tenían dietas más amplias que incluían pescado, aves y plantas. De repente, los neandertales no solo competían con la naturaleza, estaban compitiendo con nosotros. El registro arqueológico muestra una superposición escalofriante. En muchos sitios, las herramientas neandertales desaparecen poco después de que llega el Homo sapiens. Algunos investigadores sugieren que estos eventos pueden apuntar a un conflicto directo. Otros argumentan que fue menos guerra y más asfixia lenta. El Homo sapiens simplemente los superó en número y los sobrevivió, apoderándose de los recursos, desplazando a las tribus y eventualmente borrándolos a través de la asimilación. Sí, asimilación. Se cruzaron con la misma especie que los reemplazaría, dejando rastros de sí mismos en nuestra sangre, nuestra piel, incluso nuestros sistemas inmunológicos. Pero la cultura, el lenguaje, las cuevas iluminadas por el fuego y los rituales susurrados, esos se perdieron. Chunk 10. Y, sin embargo, hay pistas de que el final no fue abrupto. En algunas regiones, como la península ibérica, los neandertales persistieron más tiempo que en otros lugares. Un sitio en Gibraltar incluso sugiere que pueden haber sobrevivido allí hasta hace tan solo 32.000 años.
mucho después de que la mayoría de las otras poblaciones se hubieran ido. Entonces, ¿por qué no se recuperaron? Puede que se haya reducido a números. Los grupos neandertales eran pequeños, tal vez de 10 a 15 personas a la vez. Eso los hizo vulnerables a enfermedades, accidentes y endogamia. El ADN de los últimos fósiles de neandertales muestra signos de una disminución del acervo genético y un aumento del aislamiento. Un solo invierno malo, una cacería fallida o un brote de enfermedad podrían diezmar a toda una banda. No fue un momento dramático. Fue el lento apagamiento de un fuego que había ardido durante milenios. La intensa vida de los neandertales durante la Edad de Hielo no terminó con un rugido. Terminó con un susurro, un aliento final perdido en el viento, en algún lugar debajo de un cielo helado. Pero su historia no fue enterrada por completo. Reaparecería, no en piedra, sino en nosotros. Ecos de ADN. ¿Cómo los neandertales todavía viven en nosotros? Estás más cerca de la Edad de Hielo de lo que crees. Si alguna vez has tenido una piel más gruesa, una respuesta inmunológica fuerte, o incluso has pasado una noche en vela sin dormir mucho, parte de eso podría provenir de alguien que vivió hace 50.000 años en una cueva helada. Porque aquí está la increíble verdad. Los neandertales nunca desaparecieron por completo. Sus cuerpos se convirtieron en hueso y polvo. Sí, pero sus genes viven dentro de ti, dentro de mí y dentro de cada persona de ascendencia no africana en la Tierra hoy. Y no son solo 1 o 2 genes aleatorios. Según estudios del Instituto Max Planck, de antropología evolutiva, los humanos modernos heredaron entre el 1 y el 2% de su ADN de los neandertales a través del mestizaje. Eso podría sonar insignificante, pero colectivamente, hasta el 40% del genoma neandertal todavía existe, disperso en miles de millones de personas vivas. Eso no es solo una curiosidad científica, es un puente a través del tiempo profundo. Entonces, ¿qué hace ese ADN neandertal? Más de lo que podrías pensar. Chunconce. Para empezar, los genes neandertales se han relacionado con la fortaleza del sistema inmunológico. En un mundo repleto de patógenos desconocidos, estos genes ayudaron a los primeros Homo sapiens a sobrevivir cuando salieron de África y se trasladaron a climas más fríos y duros. Los mismos a los que los neandertales ya se habían adaptado. Pero no todos los rasgos heredados fueron beneficiosos. Algunos ADN neandertal se asocian con un mayor riesgo de depresión, adicción a la nicotina, afecciones de la piel como la psoriasis e incluso la respuesta del cuerpo al CO-19. Es un arma de doble filo. Los genes antiguos que alguna vez fueron vitales para la supervivencia en la Edad de Hielo pueden crear desafíos en el mundo moderno. Otros afectan cómo sentimos el dolor, cómo dormimos, e incluso cómo toleramos la luz solar. Se cree que una variación genética de los neandertales afecta el cronotipo. Ya seas un ave nocturna o una persona mañanera. Otra influencia es la producción de queratina, lo que hace que el cabello y la piel sean más resistentes. Los vientos helados y prácticos pueden ser menos relevantes en tu viaje matutino. Lo que es aún más fascinante es cómo sucedió esta herencia. Cuando el Homo sapiens migró a Europa y Asia hace unos 60.000 años, se encontraron con los neandertales. Y durante miles de años, no solo lucharon o compitieron, se cruzaron no como enemigos, sino como personas, tal vez incluso como amigos, tal vez incluso como amantes. Piensa en eso. 2 especies separadas por cientos de miles de años de evolución.
de pie cara a cara en un valle cubierto de nieve y eligiendo no destruirse mutuamente, sino conectarse, compartir calor y compartir vida. Esa conexión está escrita en tu sangre. Cada vez que sientes que algo antiguo se agita en tus huesos, cuando el frío muerde e instintivamente te acercas al fuego, tal vez eso no sea solo instinto. Tal vez eso sea memoria, porque la intensa vida de los neandertales durante la edad de hielo no solo se desvaneció en la historia, se transmitió silenciosamente a través de cada latido del corazón que siguió. Y cuando estudiamos su historia, no los estamos estudiando a ellos. Nos estamos estudiando a nosotros mismos, legado en el hielo, lo que dejaron atrás. No todos los legados están grabados en piedra. Algunos están escritos en sangre. Los neandertales no dejaron atrás ciudades ni escrituras, pero dejaron su legado en nosotros. Su historia está entrelazada en nuestro ADN, nuestros sistemas inmunológicos e incluso cómo dormimos. Resistieron la edad de hielo durante más de 300.000 años, enfrentándose al frío, al hambre, a los depredadores y, finalmente, a nosotros, el Homo sapiens. Chunk 12, durante generaciones, fueron descartados como fracasos evolutivos. Pero ahora sabemos que construyeron refugios, cuidaron a sus enfermos, lloraron a sus muertos e incluso pueden haber creado arte. No se desvanecieron en un momento. Lentamente se desvanecieron en nosotros. La intensa vida de los neandertales durante la edad de hielo no fue solo un capítulo prehistórico. Fue el prólogo de la humanidad. Y aunque sus voces están en silencio, su legado todavía susurra a través de nosotros cada vez que miramos las estrellas, sentimos el frío o elegimos seguir adelante. Cuanto más aprendemos sobre los neandertales, más nos damos cuenta de que su historia no es una de extinción, es una de resistencia. ¿Qué parte de su historia te impactó más? Hablemos abajo. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.